Muy bien, primer bloque de El Espejo TV en este martes 7 de junio de 2022. Hoy un saludo especial, bueno, para todos los colegas en su día. Hoy es el día del periodista, así que un saludo para todos los que ejercen esta noble profesión aquí en San Javier y por supuesto donde llega nuestro mensaje televisivo, tanto aquí a la ciudad de San Javier como para los que nos están viendo a través de las redes sociales. Bueno, hoy tenemos un programa destinado a las elecciones en AMSAFE, tanto a nivel provincial como a nivel local. Hoy nos visitan los integrantes de la lista Educación Democrática y Solidaria, a Paola, Norma, Fabiana y Gisela. Bienvenidas, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por recibirnos. Bueno, Paola, sos la que encabezás la lista. Conocer un poco qué es lo que te ha motivado a presentarte, a encabezar un grupo. Bueno, mi participación llegó hace poco con la invitación de compañeros de Rosario, de la lista Frente por una AMSAFE Democrática, que es a nivel provincial. Cuando nos encontramos con ellos, intentando ver qué pasaba en la ciudad, en el departamento San Javier, y charlando, surgió esta idea de que por qué no participar, por qué no empezar a involucrarnos por estos temas que nos movilizan a todos y buscar compañeras que se quieran sumar para hacer un gremio realmente más fuerte. Gisela, ¿cómo te va? Buenas noches. Bienvenida. ¿En tu caso? Buenas noches. La verdad que participar en esta lista fui convocada por este grupo de docentes. En mi nivel soy nivel primario y la verdad que me gusta involucrarme y participar porque creo que el gremio somos todos los docentes y que es un derecho que tenemos todos como docentes que somos y que formamos, y la verdad que estoy muy comprometida con esta lista, con este grupo. Creo que es posible formar un gremio que sea para todos y que nos den la posibilidad de en estas elecciones de tener otra alternativa, de tener otra lista. Me parece que está buenísimo, que fomenta la participación, la inclusión, el diálogo, el debate, y está bueno que San Javier, después de tantos años, tenga otra opción para votar este 15 de junio. Bueno, Norma, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Luis. Bueno, como lo dije el día de la presentación de la lista, me siento muy orgullosa y cada vez que pasamos, ¿no?, por distintos programas o por las escuelas, a mí ya me falta poquito para terminar mi carrera docente, pero siempre con la idea de acompañar, de ayudar a los jóvenes, a los que recién se inician en esto que es la docencia, la educación. Cuando Paola me llamó para integrar la lista, automáticamente le dije que sí. Soy una persona que, bueno, que a lo largo de toda mi carrera he participado en lo sindical. He estado en la lista que estuvo, o sea, la comisión anterior, porque creo que para cambiar las cosas hay que involucrarse, hay que participar. No podemos quedarnos en la queja solamente, sino, bueno, hacernos escuchar.
En mi carrera he pasado, bueno, por los distintos niveles. He trabajado en lo que fue el proyecto 7, que me permitió conocer todas las escuelas primarias, y bueno, y yo trabajo en escuelas secundarias. Volviendo a lo que es lo sindical, yo creo que hoy, en este tiempo, en estos contextos, ante las necesidades de estos nuevos paradigmas, tenemos que pensar en un cambio rotundo de lo que es el sindicalismo. Si nosotros pensamos hoy en los sindicatos más grandes de nuestro país, sabemos que están liderados por las mismas personas de hace años. Entonces, qué importante es que empecemos a pensar como docentes, como educadores que somos, que tenemos que democratizar lo sindical. Empezar a dar más participación, que se escuchen las voces de todos. No es ir y hablar de la pluralidad de ideas, de pensamientos y quedarnos en eso, sino que vamos a los hechos. Empecemos a darle lugar a otros, a escuchar a otras voces, porque ahí está la riqueza, en la pluralidad está la riqueza. Entonces, que también hay otros que pueden hacer cosas. Justamente estábamos hablando antes con mis compañeras sobre, se escuchó por allí que se decía que eran chicos inexpertos, que no tenían camino en lo sindical, pero yo creo que todos cuando empezamos sin experiencia. Entonces, como docentes que somos, tenemos que ayudar a que estos jóvenes que se inician, estos docentes, empiecen a hacer experiencia en lo sindical y empezar a trabajar todos juntos en lo que es un colectivo docente y empezar a recuperar el prestigio que tenía nuestro gremio de lucha, porque es verdad, todo lo que tenemos lo logramos luchando y nosotros queremos seguir defendiendo eso, no retroceder como retrocedimos años anteriores cuando volvimos a tener en nuestro recibo de sueldo sumas en negro. No, tanto que luchamos por eso, para lograr eso, por favor, no demos lugar a retroceder. Tenemos que explicarle y contarle nuestra historia, porque sí, nuestro sindicato tiene una historia de lucha. Bueno, tenemos que pasarle ese legado a estos jóvenes que recién se inician o que ya están en carrera, de explicarle que únicamente luchando podemos lograr las cosas. Nosotros cuando hablamos no estamos mintiendo, no estamos difamando. Nosotros venimos a decirle que tenemos otras ideas, que tenemos ideas diferentes. Entonces, si hablamos de democracia, demos lugar a otros. Y como les decía, o sea, este gremio tiene que volver a ser lo que era, no retroceder, seguir con lo que teníamos, con los concursos que teníamos cada año, que nuestros compañeros tengan la posibilidad de titularizar. Con respecto a lo salarial, nosotros éramos los docentes mejor pagos del país. Yo recuerdo, les voy a contar una anécdota, después le doy el paso a mis compañeras. Nos fuimos de vacaciones con mi familia a Misiones en el mes de marzo, por allá por el año 2014, a las cataratas del Iguazú. Y estaban los docentes de Misiones cortando la ruta porque justamente estaban peleando por un aumento salarial. Nosotros nos bajamos a solidarizarnos con ellos y cuando le contamos lo que ganábamos como docentes santafesinos, no lo podían creer. Entonces, todo eso que teníamos lo tenemos que recuperar, pero con la fuerza de la participación y la lucha. No retrocedamos, avancemos. Y nosotros, todo esto que se ha logrado, bueno, queremos seguir acrecentándolo, fomentándolo. No es que nosotros de golpe vamos a cambiar todo porque tenemos... No. La idea es
seguir fomentando esto y dándole lugar a otras voces, a otros que quieran participar, que quieran arrimarse al gremio, que puedan venir a la asamblea sin miedo, sin ese miedo a que lo pueden hacer callar, sin ese miedo a que alguien les diga algo. No, que vengan todos, y porque eso es la verdadera cultura sindical. Fabiana, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Bueno, en mi caso, también participando y justamente valorando la participación y la alternativa. Yo trabajo en nivel primario y superior, aquí en la lista estoy en la Secretaría de Superior, pero justamente creo que hay que recuperar estas dos palabras que decían mis compañeras, ¿no? Esto de democracia y esto de solidaridad. Creo que tiene que ver con la participación de todos. Y desde superior, creo que Norma lo nombraba un poco, tratar de recuperar lo que creo hemos perdido. En mi caso, por ejemplo, tuve la oportunidad de, a través de los concursos, poder elegir en diferentes momentos, en 2014, en 2018, es decir, dónde uno quiere trabajar. Y eso creo que tiene que ver también con la autonomía, con la posibilidad de decidir que debe tener el docente. Y ahí Norma decía esto de recuperar concursos y recuperar la cuestión salarial. Creo que no podemos naturalizar una situación, decíamos hace un rato, que tiene que ver con lo salarial y que, a ver, un docente tiene que poder tomar decisiones, tiene que poder continuar su formación continua. Hoy estamos en otro momento, decían mis compañeras, es otra escuela, no es la escuela del 2019 y para eso necesitamos otras cosas. Allí creo que el rol del gremio, gestionando por un lado y generando también una oferta. Tener ese lugar que sea para todos y donde sepamos que podemos ir allí con las problemáticas de cada escuela. Entonces, no solo la participación de las personas, de cada uno de los docentes, sino también de la gente que está en el gremio estando presente en cada una de las instituciones. Desde superior especialmente tiene que ver con poder acompañar en esto, que si acompañamos a la gente de superior también estamos acompañando a la gente de los otros niveles para los cuales estamos formando. Nosotros aquí en la localidad tenemos formación inicial, tenemos formación primaria, tenemos docentes de primaria, tenemos tecnicaturas, es decir, tenemos una amplia cantidad de especialidades como para poder atender y hacer un relevamiento de las problemáticas, como para poder estar cerca, ¿verdad? Paola, volviendo al tema de la lista de ustedes, seguramente a lo largo de estos años han visto algún tipo de problemas, no están de acuerdo con algo. Bueno, ¿cuáles son a grandes rasgos los ejes de ustedes, lo que ustedes le proponen al docente tanto activo como pasivo? Sí, como vienen diciendo las compañeras, el tema es salarial, una de las cosas más importantes que estos días también en las recorridas por las escuelas hemos notado en compañeras, esto de decir, no llego a fin de mes, no puedo pensar en la educación de mis hijos. Hemos empezado nuestra recorrida por compañeros del norte del departamento y que también son otras realidades, porque tampoco nos podemos basar solo en las escuelas y en compañeros que estamos en el centro de San Javier, como los compañeros que se tienen que desplazar, que tienen una jornada extendida, jornada completa, compañeros que hacen muchos kilómetros para llegar. Las compañeras nos decían el tema del boleto gratuito. Todavía no me habilitaron el boleto gratuito, todavía no tengo ni siquiera el medio boleto. Otra de las realidades también es los colectivos hacia el norte, que no es lo mismo que un colectivo hacia el sur, no es la misma demanda horaria. Tema edilicio, infraestructura, la verdad que hay muchas cosas que desde la mano de gente que nos quiere acompañar
se podrían realizar y empezar a gestionar. Así que bueno, esto que decían las compañeras también de la formación continua. Tenemos niveles donde los compañeros tienen que pagar de su bolsillo para poder acceder y para poder llegar a un puntaje que les permita titularizar también, porque esto es una realidad, y muchas veces movilizarnos para poder capacitarnos. Tema IAPOS, también hay muchas cosas que necesitamos que nos mejoren, es una obra social de todos los empleados públicos y que últimamente está teniendo muchas carencias. Es un lujo, como decía, hablábamos con las compañeras el otro día, hoy en día ir al médico, ir a la farmacia. Yo particularmente, les contaba el otro día, yo tengo a mi nena en padrón de paciente de riesgo y este año no puedo ni acceder ni me brindan la vacuna antigripal. Este año me han sacado la vacuna antigripal, o sea, uno medianamente puede acceder a ir a comprarla haciendo un sacrificio, pero ellos consideran de que no, y así hay mucha gente, muchos compañeros con medicamentos crónicos que nos hemos encontrado. Gisela, seguramente en esta recorrida, quizás ustedes iban con una idea y al llegar al charlar con el docente de distintas escuelas se encuentran quizás con otra problemática, ¿no? Que hasta por allí la podían llegar a desconocer, ¿no? Sí, en realidad charlando con los compañeros de distintas escuelas, tanto primaria, nivel inicial, hemos recorrido los jardines, las escuelas secundarias y el instituto. Las problemáticas, si bien en el común general son las mismas, pero por ejemplo una escuela rural tiene otras problemáticas. Por ejemplo, te doy un ejemplo, nos encontramos con escuelas como la C1085, por ejemplo, que los días de lluvia las chicas no tienen acceso a llegar a la escuela, y eso perdón, es una problemática que la tienen las escuelas rurales. Por ejemplo, escuelas sin agua, por ejemplo en la escuela 444 no tienen, le prueban los bomberos el agua. O sea, hay muchísimas problemáticas. Los docentes cuando nosotros vamos comentan un montón de cosas, que el material didáctico que a las escuelas no llegan, que ellos se sienten, por ejemplo, muy desamparados, que por ahí no recorren las escuelas, que no ven las problemáticas que tienen. En las escuelas rurales tenés un contexto totalmente diferente acá, de llamar a una ambulancia, que no tenés señal, un montón de cosas que pasan que por ahí nosotros en el diario no las vemos porque trabajamos acá. En mi caso, por ejemplo, trabajo en una escuela primaria de acá, y que tenemos quizás otras problemáticas, pero la idea es que se sumen a participar, que el conjunto, la totalidad de todos hace la fuerza y hace la unión y hace que todos nos acompañemos en este quehacer docente. Como dijo la compañera, hoy no tenemos la escuela que teníamos antes. Tenemos otra realidad, tenemos otros chicos, tenemos otros docentes, tenemos otras problemáticas, otras cosas. Y hay que ver cómo ayudamos a que esa brecha que tenemos hoy se haga más chica o menor desde nuestro lugar. Norma, viendo después la situación que ha dejado el post-pandemia, ¿no? Y también esto de lo que tiene el norte de la provincia y el sur, la conectividad, los chicos que tienen acceso cada uno a su computadora, al docente también. Aquí en el norte es una realidad totalmente distinta, de docentes que quizás no tienen computadora o quizás hasta no la saben ni cómo prender, ¿no? Así es. La pandemia, como todos sabemos, evidenció las grandes falencias que tenemos con respecto a lo educativo. Más allá del aparato, o sea, la computadora, el teléfono, lo que faltaba en nuestra zona, es la conectividad. Nosotros, tanto en la escuela primaria como en la secundaria, nos encontrábamos, que los chicos, por ejemplo, de zonas rurales no tenían conectividad. Y también aquí en la zona urbana, a veces en una casa tenían un solo celular.
Y los docentes, que bueno, que tampoco algunos de ellos tenían la tecnología en su casa, que todos tuvieron que, bueno, pagársela de su bolsillo, que de allí no tuvimos ninguna ayuda, o sea, nos encontrábamos totalmente solos. Y no fue fácil, o sea, trabajar de golpe, o sea, de desarrollar una planificación y una clase a través de una computadora y comunicarnos con nuestros alumnos. O sea, ¿por qué? Porque años atrás, bueno, se repartieron computadoras, todos sabemos, pero no hubo un seguimiento de esas computadoras y tampoco hubo capacitación para que hoy en ese tiempo de pandemia los docentes se pudieran defender. O sea, creo que todos de golpe aprendimos lo que era la palabra Meet, lo que era la palabra Zoom, porque no sabíamos. Tuvimos que aprender, bueno, algunos teníamos nuestros hijos que por allí entendían un poquito más y nos acompañaban, pero no todos los docentes podían. Yo recuerdo acá en San Javier, cuando nos reuníamos, decían, no, en mi barrio no tengo tanta señal, y así, imagínate si hablábamos en zonas rurales, con los docentes totalmente solos. Y en esto de la pandemia, el post-pandemia, nos encontramos con una escuela totalmente nueva, con chicos totalmente nuevos, chicos que han perdido el hábito de estudio. O sea, yo siempre cuento que en el turno tarde llegaban dormidos, me imagino lo que habrá sido en el turno mañana, porque los chicos habían cambiado, tenían hábitos nocturnos. Y bueno, y después todo lo que se vino, yo voy a hablar de la secundaria, todas las nuevas resoluciones. O sea que ahora, por ejemplo, a este inicio de año, ya no evaluamos más por disciplina, sino por trayectos, que de golpe los docentes tuvimos que empezar a ponernos de acuerdo, a ver qué chicos eximíamos, qué chicos no, y bueno, el otro docente a lo mejor decía, no para mí no llega, o para mí sí, que fue así, de un día para otro, y que ni siquiera los padres, ni siquiera los chicos sabían de este cambio, porque bien sabemos que los medios de comunicación se enteran antes que los directivos. Y bueno, y los directivos sobrepasados de cosas que a veces no tienen nada que ver con lo pedagógico, que ahí es donde el directivo por allí tiene que estar más, por ejemplo, en un comedor escolar, para ver si alcanza o no la ración, o en ese caso eran los bolsones tiempos atrás, y lo pedagógico queda de lado. Y ahí toda esa carga cae sobre los docentes. Los docentes que trabajan más de un turno, porque bien sabemos que el salario no le alcanza, no llegan a fin de mes, como decían las chicas. Nosotros ahora aceptamos un 46% de aumento, pero ya la inflación va por el 70%. Entonces, esas son las cosas que hoy tenemos que tener presente. Y hoy, aquí me voy a dirigir a los jubilados, a tantos amigos jubilados que tengo, decirles que nos apoyen, que hoy esos alumnos que ellos tenían antes ya no están, que las escuelas que ellos tenían de nada tienen que ver con lo de hoy, que hoy realmente el docente está sobrecargado de horas de trabajo, con un salario que no le alcanza, y que realmente caer por allí en enfermedades que el mismo cuerpo va somatizando y que se expresan, tienen que expresar por algún lado ese malestar. Y acá es donde decimos que nos encontramos solos ante un sindicato que no nos defiende, ni a los directivos, ni a los docentes, que no nos acompaña, Hoy, por allí, yo no es que me quejo de mi profesión, amo mi profesión, pero realmente hay días que realmente decimos, me voy a mi casa, porque con lo educativo, o sea, se nos ha venido abajo la responsabilidad civil de hasta dónde nosotros tenemos responsabilidad ante todas las cosas que ocurren en las escuelas y que no estamos amparados. O sea, bien Fabiana podría explicarlo como directores ante casos de violencia, de abuso, que no sabemos cómo actuar, pero bueno, hasta dónde va nuestra responsabilidad. O sea que
los docentes hoy en día estamos totalmente solos y desprotegidos. Por eso vuelvo a repetir, la lucha gremial no es solamente lo salarial, hay muchísimas cosas para trabajar y para luchar en conjunto. Por eso es tan importante la participación de todos, que vuelvan a las asambleas, que se hagan escuchar, que expliquen lo que nos está pasando, porque si no los defendemos nosotros, nadie nos va a defender. Hablabas de asamblea. ¿No hay asambleas? Sí hay asambleas, pero no todos participan. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es una asamblea docente? Bueno, en una asamblea docente se están invitados todos aquellos que son afiliados, ¿sí? Para tratar un tema, bueno, que tiene que ver, por ejemplo, con la propuesta salarial. La propuesta salarial. Y bueno, últimamente siempre esa la queja, siempre salía una sola moción que podía ser aceptar o rechazar. Pero ¿qué pasaba? O sea, las personas que cuando llegaban las mociones a las escuelas y nos decían, ¿por qué una sola moción? O sea, esas personas no iban a la asamblea para mocionar. Otra cosa. Claro, para mocionar otra cosa. Entonces, en mi caso yo le decía, ¿pero por qué no vas? No, porque yo sé lo que va a pasar, siempre te miran con mala cara, te maltratan, si vamos con otra moción. Entonces, estas cosas no tienen que suceder. Y acá está lo que yo te decía hoy, democraticemos el sindicato. O sea, démosle la posibilidad a todos, o sea, de tratar de que los afiliados vengan, no de que empecemos a atacarlo porque tienen ideas diferentes. No, o sea, al contrario, escuchémoslos, escuchemos todas las voces. Nosotros si tenemos que estar enojados, tenemos que estar enojados con el gobierno que continuamente nos está vallazando con todas las cuestiones que yo te venía describiendo antes. O sea, si tenemos que estar enojados es con esta gestión de hoy, que realmente en lo educativo, si nosotros miramos las estadísticas con respecto a el financiamiento en la educación, ha bajado considerablemente. Fabiana, uno de los temas que había hace un tiempo atrás era la cláusula de actualización automática de salarios. Bueno, con este gobierno, eso, en ese caso usted, el empleado público de la provincia, lo perdió. Justamente dentro de las cosas que decía hace un rato que están perdidas, ¿no? Y que deberíamos reclamar. Hoy decía yo, no naturalizar la situación que tenemos hoy. Es decir, tenemos, como decía hace un rato Norma, o sea, perdimos ya el aumento que logramos al inicio. Y bueno, deberíamos estar iniciando ese reclamo inmediatamente. O sea, creemos que el reclamo salarial es lo principal. Ustedes decían, mis compañeras decían hace un rato, si no podemos tomar decisiones, porque alguien que no está llegando a fin de mes, el reclamo que hacían en las escuelas, y no podemos estar pensando, yo soy demasiado insistente en la formación continua, porque creo que eso es lo que nos va a permitir intervenir en esto que necesitamos hoy, ¿verdad? Y de nuevo se está desarrollando ahora, me enteré estos días, la entrega de computadoras, pero me parece que de nuevo empezamos con lo mismo, es decir, ¿qué vamos a hacer con ese dispositivo? Y ahí tiene que estar justamente este docente que puede intervenir. Alguien me puede decir, bueno, pero a ver, estamos en el siglo XXI y el docente tiene que poder dominar estos dispositivos. Seguro que sí, pero para eso necesitamos un docente que tenga tiempo, ¿no? Que los que queremos llegar a fin de mes trabajamos el doble o el triple. Es mi caso, por eso, perdón la autorreferencia, pero este docente no tiene suficiente tiempo como para estar haciendo ese recorrido formativo que es totalmente necesario. Entonces, creo que hay que recuperar, como te decía hace un rato, y uno de los puntos centrales es esto. Creo que hace poco salieron a decir que sería bueno retomar, hubiese sido bueno mantener aquellas cosas que estaban bien, y eso estaba bien. Otro caso creo que fue una campaña
del gobierno, esto del boleto gratuito que citaron mis compañeras, eso era algo que estaba bien, porque un docente reemplazante en 15 días tenía el beneficio. Hoy se mueve por un traslado, que es lo que corresponde, es garantizar un derecho, pero ese derecho le está impidiendo otro beneficio. ¿Por qué? Porque hoy no se puede hasta que no sale que está en esa escuela. O sea, demora mucho más. Yo el año pasado tuve gente reemplazante que estuvo todo el año sin poder acceder a ese beneficio. Entonces creo que hay cuestiones, hay que mantener lo que se ha hecho bien. Y otra cuestión es la independencia, ¿no?, del gobierno de turno, o sea, y cualquiera sea. Yo creo que eso hoy es casi evidente, ¿no?, un camino juntos. Entonces me parece que no, me parece que hay que situarse en la defensa de los derechos de los docentes, ¿no? Somos un gremio que tiene que defender justamente, y defender al docente, como decían mis compañeras, es defender a las instituciones, o sea, las condiciones. Cuando nosotros hablamos de condiciones del docente, son las condiciones integrales que tienen que ver con lo personal y con lo institucional, ¿no?, profesional e institucional. Si le tendrías que dejar un mensaje a los afiliados a AMSAFE, aquellos que van a votar el próximo 15 de junio, tanto activos como pasivos, ¿qué le dirías? ¿Por qué los tienen que elegir a ustedes? En primer lugar, porque vamos a poner en valor la participación. Es decir, cuando decimos gremio de todos o para todos y decimos democracia, decimos justamente la democracia es participación. Creo que no tenemos que olvidar que hubo una desafiliación muy importante y eso no nos hace bien. O sea, lo que tenemos que lograr es volver a esa participación, participación en las asambleas, participación en el equipo mismo. Creo que nosotros vamos a dar un poco ese, no sé si ejemplo entre comillas, pero el trabajo en equipo. Hoy mis compañeras decían, ya lo gremial es distinto, todas las actividades son distintas. Hoy sabemos que solos no podemos, Paola sola no puede, acá hay un equipo detrás y ese equipo va a estar en todas las actividades que podamos organizar, y la voz, la pluralidad de voces y atender las problemáticas situadas, las problemáticas de cada institución. Mi compañera decía, a ver, la problemática de esta escuela no es la misma que la otra. La ruralidad no tiene la misma problemática que secundaria, que otra primaria. Es decir, entonces, la participación significa esto. Y creo que en esto, cuando Paola me convocaba, también le dije, siempre hago la crítica, pero también me comprometo a participar. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Hay una crítica y también la crítica hacia nosotros mismos. Yo creo que tenemos que aceptar, o sea, tener una escucha atenta para decir, bueno, esto que proponíamos o aquella idea que viene de una escuela, yo creo que eso es sumamente valioso. En una época hacíamos un relevamiento en las escuelas que qué necesitábamos y eso se llevaba al gremio y se trabajaba allí a ver cuál era la gestión para poder avanzar en eso. Entonces, me parece que es fundamental pensar en este gran concepto que hay allí, que es la democracia, y eso significa participación de todos. En tu caso, Norma, ¿cuál sería el mensaje para el afiliado que tiene que ir a votar el 15? Bueno, el mensaje es que vayan a votar, porque bueno, para cambiar las cosas, retomo lo que dice Fabiana, tenemos que participar. Y nuestra mayor propuesta es que nuestros proyectos van a surgir de las bases, tienen que surgir de las bases. Entonces, por eso es que nuestra propuesta es que vuelvan al gremio a todos aquellos que se desafiliaron y aquellos que están afiliados y no participan, que vengan. Y a los que sí participan, bueno, los esperamos para trabajar juntos, para trabajar en equipo, como docentes que somos, para poder, bueno, pensar en una educación mejor,
en un docente que esté mejor, en un jubilado que tenga todos los beneficios que tiene y sumarle mucho más. Y bueno, así como bueno, nosotros caminamos las escuelas y hoy podemos hablar de lo que nos sucede, que eso también se ha llevado a las asambleas, que se ha llevado al gremio, que el gremio es de todos. Bien, Gisela, para el cierre, ¿cuál es el mensaje para el afiliado? Bueno, yo voy a retomar lo que dijo Norma e invitar a todos los docentes desafiliados que se vuelvan a afiliar, porque esa es la única forma de que uno tenga opinión y tenga voz y voto. Le voy a pedir a todos los docentes que nos den la oportunidad, que se acerquen, que participen y que estamos dispuestos a escucharlos y a que trabajen en forma conjunta con nosotros, y que esto es un equipo, que los derechos son de todos y que el gremio somos todos los docentes de todos los niveles, y que todas sus inquietudes las presenten ahí, que veremos cómo las resolvemos, pero todos juntos. Así que los invito a que este 15 de junio vayan a votar. El horario es de 8 a 10, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y bueno, pedirles que nos den la oportunidad de pensar en un gremio para todos. Bien, bueno, para el cierre, Paola, ¿cuál es el mensaje? Bueno, esto que dicen las compañeras, invitarlos a participar, invitarlos a que hagamos uso de nuestra democracia, como dicen las compañeras también, ya que haya otra opción después de tantos años, es algo muy bueno. Así que invitarlos a que se sumen a nuestro proyecto, que queremos escuchar todas las voces, hacer un gremio más fuerte. Y sí, los compañeros que se desafiliaron, que vuelvan, y aquellos que recién se inician también, porque para poder defendernos entre todos necesitamos la participación de todos. Una última cosita, en el sobre, cuando vayan a votar, le pedimos bueno que nos voten a nosotros, nuestra lista, Educación Democrática y Solidaria, pero también en la provincial, a Gustavo Terés, por una SAFE democrática. Frente por una SAFE democrática, me faltaba. Así que bueno, cambiemos las cosas y hagamos un gremio más democrático. Muchas gracias, éxito para el próximo 15. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, vamos a continuar en El Espejo tras la pausa en este martes 7 de junio.